Señor les bendiga, hermanos. Les quiero invitar a ir conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Continuamos nuestro caminar por esta carta y estamos prácticamente en la mitad, un poco más adelante de la mitad de nuestro estudio de esta carta. Vamos a dirigirnos hoy en el versículo 14 del capítulo 2. La última ocasión que estuvimos estudiando esta carta vimos los versículos 12 y 13. Ahora vamos a entrar al versículo 14. Pablo, luego de llamar a la iglesia, a los filipenses, a comportarse de una manera digna del Evangelio, al final del capítulo 1 comenzó el capítulo 2 exhortándoles a ejemplificar la humildad de Cristo y mantenerse en unidad, ejemplificando la humildad y el sentir de Cristo. Él alabó a Cristo por su persona, por quien Él es, y nos hizo ver la grandeza de Cristo al entregarse en su sacrificio de cruz por la humanidad en obediencia al Padre. En el versículo 12, Él llama una respuesta a esa entrega, a ese sacrificio de Jesucristo en obediencia al Padre de parte de nosotros, atendiendo, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, apuntándonos hacia la santificación, la vida de entrega a Dios, dando frutos de arrepentimiento. Y él continúa ese mismo pensamiento en el versículo 14, donde vamos a ver hoy, atacando un tema que es esencial para aquella persona que es humilde, esencial para una iglesia que se conduzca de una manera saludable, que es la murmuración y la contienda. Yo quisiera leer desde el versículo 12 para ponernos un poco en contexto hasta el versículo 16, para que tengan el contexto anterior y luego el contexto luego del pasaje. La palabra de Dios nos dice así, Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Padre, gracias, oh Dios, por tu gloriosa palabra, por cómo a través de ella, Señor, nos iluminas, nos diriges, nos guías. Padre, yo imploro que tu Espíritu Santo obre a medida como la estudiamos y que pueda producir vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema central del versículo 14 que Pablo quiere iniciar a tratar con los filipenses y con nosotros es la queja. Él habla de que los creyentes deben hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Algo muy significativo, porque el banner, el letrero de la humanidad desde la creación, independientemente de su condición, es la queja, es la insatisfacción. Piensen en Adán y Eva,
¿qué seres humanos han estado en una condición más perfecta que Adán y Eva? Nadie. Estuvieron en el Edén cuando no había pecado. Y aún así, por insatisfacción, que fue lo que atacó Satanás cuando los tentó con desafiar a Dios, decidieron para ser igual a Dios, insatisfechos entonces por cómo estaban dentro de la misma perfección. Piensa en qué hombre ha tenido una mujer más perfecta que Eva. Ningún hombre ha sido como Adán, que ha tenido una mujer más perfecta como Eva. Tu esposa puede parecer a tus ojos una mujer perfecta, una mujer virtuosa, como dice la palabra. Yo sé que muchos hombres aquí consideramos a nuestras esposas así, pero por más virtuosas y perfectas que sean, no se comparan a la perfección que debió tener Eva. Pues Eva fue creada y estuvo antes del pecado. Sin embargo, fíjense cómo Adán, cuando es confrontado por Dios, ¿qué es lo que le dice a Dios? Una queja. La mujer que tú me diste, esa perfecta. O sea que aún en la perfección podemos ver la queja e insatisfacción constante de la humanidad. Y eso lo vemos en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad orientada hacia el descontento. Y es increíble cómo mientras más avanzada sea la sociedad, más descontento e insatisfacción hay. Tú puedes ir a países como Noruega o cualquier país de los más desarrollados del mundo y tú puedes ver mucho progreso económico. Puedes ver países sin delincuencia, sin pobreza. Sin embargo, en esas sociedades tiende a haber más insatisfacción y desencanto que en aquellas que tienen menos progreso. O pregúntale a los psicólogos y los psiquiatras, ¿dónde hay más actividad? Si te vas a una zona rural, a un campo, donde tal vez no hay mucho progreso económico, donde tal vez no hay mucho movimiento, vas a encontrar, aunque se encuentra queja, vas a encontrar menos queja que en aquellos sitios donde hay mayor progreso económico. La gente tiende a ser satisfecho con menos, pero aún así hay queja. Yo he escuchado esta semana o leía en un comentarista que hablaba de una experiencia que tuvo un sociólogo en México, donde va a una comunidad que de un lado hay agua caliente de un manantial, donde las personas, las mujeres van a lavar en el agua caliente, y del otro lado hay agua fría de un río. Entonces lavan la ropa en el agua caliente y luego la enjaguan en el agua fría. Y el hombre que estaba de turista allá en México se queda sorprendido y dice, wow, le dice al guía, wow, pero esas mujeres deben de estar muy contentas porque tienen el agua caliente para lavar y el agua fría para enjuagar. Y el guía le contestó, ¿cómo? ¿Por qué no están satisfechas? Porque ellas se quejan que no le dan el jabón. Esa es la insatisfacción del ser humano, donde nada es perfecto, nada es suficiente, a todo le encontramos un pero y un qué. Y lamentablemente eso no escapa de las iglesias. Cada vez crece más la cultura de queja dentro de las iglesias, y mientras más va avanzando la iglesia, más quejas desarrollamos hasta por lo más diminuto que no nos gusta. La predicación fue muy larga, la predicación fue muy corta, la alabanza fue muy larga, la alabanza fue muy corta, no tocaron el instrumento que me gusta, no tocaron la canción que me gusta, el hermano de la puerta no me saludó como a mí me gusta. Y por eso ya vemos una cultura dentro de las iglesias donde vamos cambiando muchas personas de iglesia como van cambiando de ropa. Me voy de aquí porque no me gustó que el pastor tiene lentes. Me voy de aquí porque no me gustó que tal persona no me saludó. Es una insatisfacción constante
adelante haciendo lo mismo que hizo Adán al principio. ¿Qué hizo Adán? No aceptó la culpa por lo que había hecho y buscó a alguien a quien culpar. Nuestra queja y nuestra insatisfacción es una muestra de que no queremos, primero, aceptar lo que Dios nos ha dado. Número 2, no queremos aceptar nuestra culpa. Pablo aquí en el capítulo 2, en el versículo 14 de Filipenses, ataca este problema y lo presenta de una manera muy seria. Porque él está en una sección en la cual está llamando a los creyentes a ser luminares en el mundo. Pero ningún creyente puede ser luminar en el mundo si su testimonio es de alguien que se vive quejando, que no está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Y Pablo, en su terminología griega, utiliza frases que conectan lo que él está diciendo con la condición del pueblo de Israel, que a pesar de cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, se mantuvieron en el desierto por tiempo y tiempo, decenas y decenas de años, 40 años en el desierto cuando pudieron pasar mucho menos. ¿Por qué? Por la queja y la murmuración ante Dios. Es por esto que yo quisiera que veamos el mandato que da Dios aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 14, ponernos en contexto con la terminología que utiliza Pablo y luego ver la seriedad o el porqué de este mandato, el porqué de la seriedad de este mandato, y luego que podamos terminar con una prescripción de lo que sería una cura para la queja, para el espíritu de queja, de insatisfacción que todos solemos tener. Pablo dice en el versículo 14 de Filipenses capítulo 2, haced todo sin murmuraciones y contienda. Número 1, la palabra contienda, murmuraciones, que Pablo utiliza aquí, según el diccionario, es lo siguiente: es una queja hecha en una voz baja. Se trata de hablar, murmurar, hablar en secreto en contra de alguien, haciendo comentarios negativos sobre esa persona a sus espaldas. Murmurar, hablar secretamente, calladamente, negativamente sobre alguien sin hablar con esa persona y hablando a sus espaldas. Esa misma palabra, murmuraciones, es utilizada en Lucas capítulo 5, versículo 30, cuando los fariseos ven a los discípulos de Jesús comiendo y bebiendo con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Estar en compañía de los despreciados de la sociedad o tan siquiera hablarles ya era bastante malo. Sin embargo, los discípulos no solamente estaban hablando y tratando con estas personas, sino que estaban comiendo con ellos. Y por eso Lucas capítulo 5, en el versículo 30, utilizando esta palabra, dice: y los fariseos y sus escribas se quejaban, es la misma palabra, murmuraban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Estaban diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Estaban murmurando a los discípulos porque entendían que lo que estaban haciendo era malo. Esa misma palabra, murmurar, se utiliza en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 53, donde en estos versículos se desenmascara la reacción de los discípulos de Jesús a su sermón sobre el pan de vida. Jesús en Juan capítulo 6 da la afirmación de que Él es el pan de vida. Y los discípulos que están ahí se quedaron atónitos porque básicamente, o Él estaba revelando que Él es Dios. Y por eso Juan nos relata en Juan capítulo 6, a partir del versículo 53, esto. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré en el día final. Entonces más adelante, en el versículo 61 de Juan 6 dice, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza. Muchos de los discípulos, al ver que Jesús está haciendo afirmaciones como si fuera Dios, se escandalizaron y empezaron a murmurar, a hablar bajamente. Jesús en su corazón lo sabía. Este mismo término, murmurar, murmuración, es utilizado por Pablo en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 10, donde Pablo está reflexionando en la actitud de los israelitas en el desierto de queja y de insatisfacción con Dios, llamando a la iglesia en Corinto a ver eso como un ejemplo de cómo no comportarse. En 1 Corintios, y voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 10, dice lo siguiente. 1 Corintios 10, del 1 al 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y el versículo 10 utiliza el mismo término que utiliza Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 14, cuando dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea que por lo mismo que Pablo está exhortando a no hacer en Filipenses capítulo 2 versículo 14, por hacer eso que él está diciendo que no hagamos, él está afirmando en 1 Corintios capítulo 10 que los israelitas murieron en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea que según lo que Pablo revela aquí, la murmuración es una práctica tan detestable por Dios que por eso perecieron los israelitas en el desierto. Pero hay otro término que Pablo utiliza en Filipenses capítulo 2 versículo 14 junto con murmuración, y es el término contiendas. Contiendas. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Y en este contexto, esa palabra contiendas, el término griego es de donde viene nuestro término dialogar. Dialogar. Y en este contexto se refiere a disputas, a tener disputas, argumentaciones de manera divisiva, levantando argumentos sin base que generen duda sobre alguien. Ese término, contiendas, es utilizado por Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 8, donde dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones, sin ira ni contiendas. La mayoría de los comentaristas escriben que esta palabra lleva la aplicación de argumentar en contra de Dios. Y el pastor John MacArthur en su comentario escribe, haciendo una comparación entre contiendas y entre murmuración, él escribe lo siguiente: mientras que la murmuración es esencialmente emocional, la contienda es esencialmente intelectual.
Una persona que continúa murmurando y refunfuñando contra Dios, eventualmente discutirá y disputará con Él. Esa disputa puede ser vocalizada, como a través de una discusión activa o argumentación, o puede ser una disputa interna, generando duda internamente de ti, generando una vacilación sobre o contra Dios. Y hay dos cosas relevantes que vemos en la exhortación de Pablo a hacer todo sin murmurar y sin tener contiendas. Hay dos cosas esenciales en esa exhortación. Lo primero, que mira, que en el principio del versículo 14, él no solamente está diciendo que no se murmure ni se tenga contienda, sino que él dice, haced todo sin murmuración y sin contienda. Número uno, no es solamente una exhortación como consejo moral, es un mandato divino que Pablo está dando aquí a la iglesia en Filipo, y es un mandato divino que se nos está dando a nosotros aquí hoy. Haced, imperativo, un mandato, no es si tú quieres, no es cuando tú quieras, no es como tú quieras, no es si te gusta algo o si no te gusta, es hacedlo, hacedlo, un mandato. Y mira lo que comprende ese mandato, la extensión del mandato, porque a veces nos dan un mandato que tiene un límite, un marco de dónde debemos hacerlo o dónde no debemos hacerlo, o cuándo debemos hacerlo o cuándo no debemos hacerlo. Pero el mandato que Pablo está dando aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 14, es un mandato que no tiene marco, no tiene límite, extiende todo, porque él dice, haced todo. Haced todo sin murmuración y sin contienda. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Todo lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que me cuadra y lo que no me cuadra. El creyente no está llamado a actuar con murmuración cuando no está haciendo algo, porque muchas veces tendemos a actuar de esta manera solamente con las cosas que no nos pertenecen o que no nos toca a nosotros, pero con lo otro sí. Ahora, aquí el mandato que se da es hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Ahora, mi pregunta, o la pregunta que nos debe salir a la mente es, ¿por qué es este mandato tan intenso, tan extenso en su comprensión? ¿Cuál es el problema per se de la queja? Porque siendo un pecado tan serio como Pablo lo describió en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 10, donde dice que por la queja los israelitas fueron destruidos, y eso nos debe servir de ejemplo para no hacerlo. Yo creo que tal vez la queja y la murmuración es un pecado que se trata muy poco dentro de las iglesias y que los creyentes consideramos como muy bajo para tratarlo. Yo sé que a nivel de la santidad de Dios es difícil determinar qué pecado le enfurece más que otro. ¿Cuál pecado es peor delante de Dios que otro por el nivel de su santidad? Pero cuando leemos tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el pecado de la queja y de la contienda en contra de Dios, vemos que su reacción en cuanto a eso es ácida, extremadamente ácida. Y yo quisiera, ya que Pablo está evocando o haciendo eco del pueblo de Israel cuando se refiere a este pecado, yo quisiera que veamos la reacción del pueblo de Israel
de queja, de contienda en contra de Dios, independientemente de la situación que habían experimentado de Dios, y que lo podamos ver como ejemplo de este mandato que se nos está haciendo a no hacer. Se nos está diciendo a no hacer. En Números capítulo 11, en el versículo 1, podemos ver la queja en práctica y la reacción ácida de Dios en cuanto a un pueblo que permanece quejándose. En Números capítulo 11, en el versículo 1, vemos el pueblo que salió de Israel, que está en el desierto. Dios los estaba sosteniendo, su presencia estaba con ellos. Ellos habían experimentado en sobremanera la presencia, la gracia, la misericordia de Dios. Dios se había revelado a ellos, les había dado su ley, los había sacado de Egipto, habían visto el mar rojo ser dividido en dos. Ellos habían visto la mano milagrosa de Dios obrar de ahí a ahí, de ahí a ahí. Sin embargo, nos dice Moisés en Números capítulo 11, en el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, cuando el Señor escuchó la queja del pueblo de Israel, a pesar de lo misericordioso que él había sido, su reacción fue tal y su ira fue tal que él consumió con fuego uno de los extremos del campamento. Y yo no creo que solamente con ese fuego se llevó tiendas del campamento, sino también personas. Ahora, ¿por qué Dios aborrece la queja y la murmuración de esa manera? ¿Cuál es el gran problema? Podemos decir, si solamente son palabras, tal vez no son hechos tan fuertes como cosas que podemos imaginar que serían más atroces. ¿Por qué Dios reacciona tan ácidamente en cuanto a la queja? Yo escribí varios puntos que puedo ver revelados en la relación del pueblo de Dios con Israel. Y número 1 es porque la queja en sí, cuando nos quejamos, no se trata de quejarnos en cuanto a una circunstancia en particular, sino que al quejarnos estamos quejándonos en contra de Dios. Él es ácido, él detesta la queja porque nuestra queja lo ataca directamente a él. El pueblo de Israel pensaba que se estaba quejando por la comida. Pero miren lo que le dice Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo se estaba quejando supuestamente contra Moisés. El pueblo se estaba quejando supuestamente contra las situaciones que tenían. Pero ¿quién había puesto a Moisés en el liderazgo? Dios. ¿Quién era el que proveía comida?
Dios. ¿Quién los había sacado de Egipto? Dios. O sea que su queja no era contra lo que se ve aquí en la tierra, sino que su queja y su murmuración era un ataque directo a Dios. Mis hermanos, nuestra queja es una muestra de inconformidad ante Dios. Al quejarnos, al estar inconformes con lo que Dios nos ha dado, no estamos haciéndolo con el objeto, no estamos haciéndolo con el regalo, no estamos haciéndolo con eso que podemos ver, lo estamos haciendo con el dador, lo estamos haciendo con el sustentador, lo estamos haciendo contra el creador de todo lo que existe. Eso es a lo cual Moisés está apuntando a los israelitas aquí, y esa es una de las razones por las cuales Dios detesta tanto la murmuración y la queja, porque lo estamos haciendo directamente a Él. Estamos diciendo al quejarnos, al estar inconformes con la situación que tenemos, que nosotros sabemos más que Él y nosotros lo hubiésemos hecho mejor. Y eso es cierto. ¿Eso sería posible? No, no somos mejores ni mayores que Dios. Él comprende lo que nosotros no comprendemos. Por lo tanto, debemos de vivir en conformidad con el plato que Él nos ha dado. Número 2. Primero, la queja es directamente en contra de Dios, por eso Dios la aborrece. Número 2, la queja es muestra de desconfianza. La queja es muestra de desconfianza en Dios. Primero, ataca el carácter de Dios porque es en contra de Él. Número 2, ataca el obrar de Dios porque revela que desconfiamos de Él. De nuevo podemos ver eso ejemplificado con el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 14, en el versículo 12, se nos dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 3, dice que los israelitas, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, al ellos afirmar que lo que les estaba pasando los iba a matar de hambre, estaban diciendo que se encontraban como huérfanos en el desierto y que aquel que los sacó de Egipto no iba a proveer siquiera para ellos. Estaban desconfiando del accionar de Dios. Sorprendentemente, porque como decía hace unos minutos, ellos pudieron ver la mano milagrosa de Dios obrar delante de ellos hacía poco tiempo. Pudieron ver la presencia de Dios claramente revelarse a ellos, la mano de Dios actuar. Sin embargo, cuando encontraban situaciones en el presente, no pensaban en el pasado de cómo Dios había actuado. Y no pensaban en las promesas que Dios les había dado. Por lo tanto, estaban desconfiando del accionar de Dios. Cuando tú tienes un problema, cuando tienes una situación difícil, casi siempre uno sabe a quién llamar. Yo tengo cualquier problema de electricidad en mi casa, de una vez Julián, porque Julián, el hermano Julián me va a decir, si tengo algún problema de tal tipo, yo sé a quién llamar. Ahora, hay gente que tú sabes que tú no lo llamas. ¿Por qué? Porque tú desconfías
de ellos. Cuando tú llamas a alguien es porque tú confías en el trabajo o en el obrar que va a hacer esa persona. Cuando nos quejamos y actuamos como que no tenemos esperanza, así como el pueblo de Israel actuó ahí, estamos diciendo, estamos atacando el obrar o la fortaleza de nuestro Dios. Porque estamos metiendo en nuestra cabeza y testificando hacia lo que está a nuestro alrededor, es que estamos solos. Estamos como hijos huérfanos y nuestro Padre, que obró tan grandemente a favor de nosotros, no lo va a hacer. Eso es mentira. Eso es mentira. Y por eso es que Dios utiliza pruebas y situaciones difíciles en nuestro caminar para hacernos crecer en nuestra confianza en Él. Y al nivel contrario, por eso es que el enemigo Satanás utiliza las situaciones difíciles para hacernos creer que no podemos confiar en Dios. Y podemos sorprendernos de cómo el pueblo de Israel pudo hacer eso cuando ellos vieron la mano de Dios obrar tan milagrosamente a favor de ellos. Pero nosotros somos igualitos. Somos iguales. Por eso es que Pablo, siglos después, en 1 de Corintios capítulo 10, lo está recordando. Recuerden cómo actuaron, porque nosotros somos propensos a actuar de la misma manera. ¿O no lo somos? O sea que primero la queja es aborrecida por Dios porque ataca el carácter de Dios directamente. Número 2, la queja es aborrecida por Dios porque es una muestra de desconfianza en Dios, ataca el obrar de Dios. Número 3, algo que hace la queja y la inconformidad es que bajamos el estándar de Dios y subimos el estándar de nosotros. Los dos primeros puntos lo que hace es degradar, bajar en nuestra mente el carácter y el obrar de Dios. Y lo tercero es que nos pone a nosotros encima, porque con la queja y con la inconformidad estamos diciendo que nosotros merecemos más de lo que tenemos. Al quejarnos, al estar refunfuñando, lo que estamos diciendo es que somos merecedores de más. Que merecemos más, que merezco una mejor casa, que merezco una mejor familia, que merezco un mejor trabajo, que merezco más dinero, que merezco más, que merezco más, que merezco más. Eso fue lo que le pasó a los israelitas. Por alguna razón los israelitas parecían sentir que Dios y Moisés les debían algo, que ellos merecían mucho más de lo que tenían. Parecían sentir que merecían mucho más de lo que tenían. Y eso no es algo que se quedó solamente con ellos, sino que es algo que nos ataca a nosotros. Y hay un versículo en la Escritura, que es un versículo que yo les exhorto a tener subrayado en sus Biblias para cuando este sentimiento de que merecemos más nos llegue. Es un versículo que debes tener grabado en tu mente y atesorado en tu corazón. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Un versículo que quebranta cualquier pensamiento que pueda tener el hombre de pretender ser más de lo que es. Y nos da en el centro, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 33, dice: ¿por qué se lamenta? ¿Por qué razón? ¿Por qué cosa se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Básicamente está diciendo el autor ahí: ¿quién en el mundo eres para quejarte en contra de Dios en vista de tu pecado? ¿Qué mereces tú si no es la muerte por tu pecado? ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos? Nada.
nada más que la muerte yo merezco. Todo poquito más que tengo, más allá de la muerte, es mucho más de lo que yo merezco. Es muchísimo más de lo que yo merezco. Tendemos a victimizarnos, a pensar que somos únicos en esta situación y que el Señor nos debe algo. Dios no te debe nada. Lo único que Dios te debe es que seamos, o nos debe, es que seamos consumidos como los israelitas o como la primera generación por nuestro pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Estamos vivos y podemos relacionarnos con Él por la gracia y la misericordia de Dios, por algo que no merecemos. O sea que es vital, es sumamente importante que nos recordemos la enseñanza de este versículo aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, cuando nuestra mente quiere hacernos pensar que merecemos más de lo que tenemos. Y el otro punto, el punto 4, por lo cual Dios aborrece la queja, es porque la murmuración y la contienda es contagiosa. Es contagiosa. El pueblo alzó la voz pensando que cuando estaban en Egipto estaban mejor. Pensando que tenían hambre, que iban a morir en el desierto. Y eso contagió a todos. Cuando una persona vive continuamente quejándose y murmurando, eso contagia su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. De tal manera que, ¿qué le pasa a ustedes cuando ven una gente que se queja mucho? Ahí viene fulanito de nuevo con lo mismo. Ahí viene tal persona de nuevo con lo mismo, que ya uno ni quiere siquiera compartir con él. O sea que es contagiosa y da mal testimonio, por lo tanto, del creyente. No ayuda a ver tanto a los creyentes como a los no creyentes que estamos satisfechos en Dios, en nuestro sustentador, y crea un espíritu de desánimo. Y Dios no quiere espíritu de desánimo ni de resentimiento, sino que Él quiere un espíritu de gozo y de gratitud dentro de su pueblo. Ahora, ¿cómo podemos vencer el espíritu de queja que muchas veces nos asedia? ¿Cómo podemos caminar hacia lo correcto dentro del día a día? ¿Cómo podemos predicarle a nuestra alma? ¿Cómo podemos redireccionarnos? Número 1, para cumplir ese mandato que vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 14. Número 1, hay que ser realista con la situación o las situaciones en que estamos. Fíjense qué tan rápido los israelitas empezaron a idealizar su pasado cuando enfrentaban situaciones difíciles en el desierto. Fíjense qué tan rápido ellos distorsionaron la realidad de lo que vivieron en Egipto, pensando que era mucho mejor de lo que era. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice: y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Recordando la historia de Israel, en ese momento ellos están mirando hacia atrás a cuando estaban en Egipto, y ellos piensan que su pasado era mejor que su presente, que por lo tanto su futuro iba a ser mucho peor. Pero era esa la realidad, porque según yo recuerdo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1,
cuando Moisés empieza el relato de la condición del pueblo de Israel, era de un pueblo que estaba bajo sufrimiento. Dice Éxodo capítulo 1, a partir del versículo 11, hablando de la situación en Egipto de los israelitas. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen, los egipcios, que molestasen a los israelitas con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de gran manera, más que los egipcios. Y los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Y más adelante en el versículo 16 no solamente dice que los amargaban con dura servidumbre, los hicieron vivir en una esclavitud bien pesada, sino que hasta iniciaron o decretaron a matar a los niños varones, como dicen, a los niños que nacieran del pueblo de Israel. O sea, mataban cuando nacían. Dice el versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que entonces vivan. ¿Es ese un panorama de felicidad? ¿Es un panorama de tranquilidad? ¿Ese es un panorama de satisfacción el cual vivían los israelitas en Egipto? No. Ellos vivían en amargura total, en la esclavitud, mutilando sus hijos. No era un panorama correcto. O sea que cuando los israelitas más adelante en Éxodo 16 miran hacia atrás y piensan que su pasado era mejor que su presente, el enemigo estaba distorsionando su concepto del pasado. Ellos estaban en un melodrama, en una distorsión de su situación pasada, y ese melodrama los llevó a tener una distorsión de su situación presente. ¿Alguna vez has actuado melodramáticamente como los israelitas hicieron? ¿Alguna vez, dentro de los problemas que tienes y enfrentas, has tratado de distorsionar el pasado pensando, bueno, pero era que anteriormente, pero cuando yo no era cristiano yo estaba mejor? Pero cuando yo no tenía familia, yo estaba mejor. Pero cuando yo tenía tal cosa, yo estaba mejor. Es un pensamiento constante que viene a uno pensando que la grama es más verde del otro lado. Te das cuenta de que nos quejaríamos menos si pensáramos de una manera más realista en nuestro presente. Puede que te sientas como que nunca has ganado algo, pero en realidad, si lo piensas bien, te has ganado mucho más de lo que mereces. Mucho más de lo que mereces. Puede que pienses que solo te pasan cosas malas a ti, o que solamente te están pasando cosas malas, pero es esa la realidad cuando evalúas tu vida, cuando reflexionas en el pasado y en el presente. No mires distorsionando el pasado ni el presente, sino mira la realidad. O sea que para combatir la murmuración y la queja, lo primero que debemos es ser realistas con todo el trayecto, todo el obrar de Dios alrededor de nosotros. Número 2, luego de ver la realidad de mi condición, tanto pasada como presente, yo debo contar mis bendiciones. Contar mis bendiciones. Y eso es algo que a primera instancia
pensamos que no son muchas. Pero cuando uno se sienta a hacer una lista de todas las bendiciones espirituales y físicas que el Señor le ha dado, una mascota no te va a dar para hacer eso. Nómbralas, una por una. Y te vas a sorprender de lo que Dios ha hecho y cómo Él ha obrado a través de los años. Es muy fácil, mi hermano, perder la perspectiva con los desafíos y las dificultades de la vida. Y si no estamos en guardia, puedes desviar tu atención de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Puede que no tengamos todo lo que nuestra carne nos quiere hacer creer que merecemos, pero todos tenemos algo por lo cual estar agradecidos. Tus hijos pueden ser un desafío, pero al menos tienes hijos. Muchas personas quisieran tener hijos y no pueden. Tu esposo, tu esposa puede ser un desafío, una gran prueba, pero hay millones que con gusto cambiarían contigo porque quisieran tener una pareja. Tu jefe puede ser despiadado y malo, pero de la misma manera hay millones y millones de personas en el mundo que cambiarían, que darían lo que fuera por estar en tu situación, porque no tienen cómo proveerle a su familia. Mi hermano, tu actitud determina o está determinada por el enfoque que le des. Si te enfocas en lo negativo, vas a actuar negativamente. Si tú enfocas en el obrar de Dios, en la bendición de Dios, en lo positivo, vas a actuar positivamente. Y es sumamente sorprendente cómo uno se siente después de hacer el ejercicio de contar sus bendiciones. Sumamente sorprendente. Si te sientes insatisfecho, si tienes una situación compleja en tu vida, si hay una situación que dices no puedo más o algo que estás despreciando, yo te invito a tomar unos minutos y contar tus bendiciones. Porque fíjate que quien está dando el mandato de no murmurar, de no tener disputa, de no quejarse en contra de Dios, es Pablo, quien está en la peor de las condiciones, en prisión. Él, podemos decir que no tiene muchas bendiciones que contar desde el punto de vista del hombre físicamente. Pero mira, donde Pablo, en Efesios, emprisionado también, en prisión, en Efesios capítulo 1, dice: bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él está contando sus bendiciones en prisión, dentro de la prueba. ¿Te acostumbras tú a contar tus bendiciones? A ver la manera como Dios está obrando en tu vida? ¿O tienes el espíritu de la queja tan marcado en tu mente que estás atacando directamente a Dios y actuando de una manera mal agradecida? Cuenta tus bendiciones. Mira la realidad de tu pasado, de dónde Dios te sacó y hacia dónde te sacó. Número 3, cultiva la alabanza y la gratitud. No solamente contar mis bendiciones, pero cultivar y llevar a mi alma, a mi mente, a mi corazón, a alabar y agradecer a Dios por las bendiciones que me ha dado. Lleva tu alma a alabar a Dios en agradecimiento. Mira cómo dice el salmista en el Salmo 103.
del versículo 1 al versículo 5. Él no está dando una exhortación, no es que él está recitando una oración. Él está llevando a su alma a alabar a Dios, a agradecer a Dios, porque hay momentos que hay que hacerlo. Porque la insatisfacción nos arropa de tal manera que no sabemos ni cómo actuar. Nos sentimos frustrados y nos pasa. ¿Y qué hay que hacer? Llevar al alma. Mira cómo él habla. Se habla a sí mismo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si Él lo hizo, tú y yo debemos de hacerlo. Constantemente debemos predicarnos a nosotros mismos, centrarnos en las bendiciones de Dios, centrarnos en la gracia de Dios, de que tenemos mucho más de lo que merecemos. Mucho más de lo que merecemos, pues merecemos la muerte. Y lo principal en lo cual yo debo llevar mi alma a contemplar es el Evangelio. La bendición mayor que mi alma necesita y que por su misericordia algunos aquí tenemos, la salvación en Cristo Jesús. Porque nada hay fuera de Cristo que pueda producir o que deba producir mayor alabanza en nosotros que la salvación que tenemos en Él. Porque si decimos que realmente merecemos la muerte, es por Cristo que tenemos todo lo demás. Por su acto de obediencia al Padre. Por eso yo debo llevar a mi alma a contemplar las misericordias, las bendiciones de Dios y alabarle viviendo con un corazón agradecido. ¿Qué tan agradecido, hermano, eres tú en medio de tu situación? Yo sé que tenemos problemas, tenemos pruebas. Todos los que estamos aquí, de una u otra manera, enfrentamos situaciones difíciles. No eres el único. Pero la actitud que tomemos, la determinación que tomamos en medio de la prueba, será el determinante para hacernos vivir como Pablo en prisión, pero con gozo. En medio de la dificultad y la prueba, pero con gozo. En vez de centrados en lo que está pasando, centrados en lo que Dios está haciendo. O yo puedo vivir centrado solamente en lo que está pasando y vivir desanimado, vivir como los israelitas pensando que nada bien saldrá de esto. Dios siempre tiene un propósito dentro de lo que hace.